pella blanca que pongo para la primavera, de esas pongo pocas porque en la primavera se suben muy rápidamente. Antes de hacerse grandes ya se suben. En cambio la pella en el otoño no se sube y se hacen unas pellas enormes. En la primavera nunca se hacen grandes por eso, porque antes de hacerse grandes ya se han subido. Por lo tanto pongo pocas, 15 o 20 para el consumo de casa. La pella blanca la pongo ya a mitad de julio, porque si la pones un poco tarde, cuando hace la pella ya llegan los hielos y se suele helar. Los romanescos, aunque los pongas un poco más tarde, tienen la ventaja de que aunque hielen no suelen helarse, no aguanta mucho hielo, pero los puedes poner un poco más tarde. Los suelo poner pues en agosto. Pedazo de brócoli enorme. Los puerros ya hay dos opciones. Hay unos que llaman gigantes, que se hacen muy altos, y claro, esos tienes que enterrarlos bastante para que salgan blancos, más trozos de blanco. Puerros. ¿Y gatos? Se pueden poner pues cuando plantas los tomates, y esos claro, lógicamente vienen pronto, vienen antes de que lleguen los hielos ya puedes coger. Y otra opción es plantarlos, por ejemplo, en octubre, que en el invierno no hacen más que nada, agarrar, pero crecen poco. Luego en la primavera, pues crecen más. Esos suelen ser los que son más cortos de altura. La ventaja es que se suelen hacer muy gordos. Son tremendos de gordas. También suelo poner remolacha de esta que es muy morada. La suelo poner cuando planto los tomates o los pimientos. Las pongo cada 20 centímetros o así, unos granitos de semilla. Y si nacen muchas, pues lo que hago es aclarecerlas, dejar una mata solo, para que se haga más gorda. Entonces esta es la panocha del maíz que se hace para hacer palomitas, que es distinto del otro maíz. ¿Y estas cuándo las pones? Estas se ponen ya a finales de abril. Hay un refrán que dice, si quieres tener buen avar, siémbralo para el pilar. Y así sembrándolas pronto se hacen buenas. A veces cuando llega el hielo ya tienen un palmo o dos, pero parece que se hielan, pero luego vuelven a echar en la primavera. Cuando ya llega el tiempo de cogerlas, a finales de mayo, primeros de junio, las cogemos primero para tiernas y después se cogen ya un poco más hechas para desgranarlas y cocer los granos solo. Algunas las dejo para tener a semilla después. Los guisantes, o sea, bisaltos, se suelen poner un poco más tarde, en noviembre, porque si los pones muy pronto, cuando llega el hielo los fastidia bastante. Si los siembras más tarde, cuando empieza a helar son pequeñitos y el hielo parece que no les afecta mucho.
Para empalar no se pueden poner cañas porque los zarcillos que hace el bisalto son muy pequeñitos y entonces lo que les pongo son tamarices y allí los zarcillos de los bisaltos se enredan bien para que no se caigan por el suelo. A ver, ¿semilla de qué son? ¿Guisantes o qué es? Estos son guisantes. A ver. La semilla de los guisantes. Y aquí está la semilla. Ya.